Y de repente mi madre dice, fue el abuelo. ¿No habéis escuchado alguna voz de alguien que no estaba, que cuando habéis crecido ya no escucháis? ¿No habéis visto algo que cuando crecéis ya no veis? Y puedes pasar curso, puedes repetir, puedes tardar más o puedes tardar menos. Las personas que van rápido y aprenden mucho y cumplen las lecciones pueden salir de la escuela antes. Y un insecto puede vivir más que yo en toda una vida. Porque como dijo alguien en algún sitio que no recuerdo, la vida es lo vivido, no lo que queda por vivir. Hay culturas en las que cada día se habla de la muerte. Y a veces pienso, ¿por qué no estoy yo allí? Podría estarlo, pero remontándome a cuando era pequeña, como que siempre me he sentido tal vez más vinculada con lo que dicen otras culturas, más que con la mía. Con la mía no me siento muy identificada, no me siento muy arraigada a esto, como que no encaja conmigo y no lo entiendo. No entiendo la forma de pensar que tenemos a veces sobre algunos temas. Y me remonto a cuando yo era pequeña. Bueno, aparte de que no es que me sintiese inmortal, sino que sentía que a mi yo profundo no le iba a pasar nada. Como recuerdo ir por la calle y caminando y decir, es que, o sea, claro que me puedo morir y me puede atropellar un coche y me puede pasar cualquier cosa, pero a mí yo real, no. Y lo sentía y sigo sintiéndolo. En realidad creo que nunca lo perdí. Hay otra cosa que me parece curiosa, que también la tenía muy arraigada y en realidad estaba un poco dualizada, no sé si existe esa palabra, y es que sí, yo no creía en Dios porque pues que al final es lo que me enseñaron, aunque cuando iba con mis abuelos rezábamos y esas cosas, y a mí me hacía mucho bien en realidad hacer esas cosas y me encantaba. Pero bueno, te enseñan en qué creer y en qué no. Entonces yo decía, no creo en Dios. Pero a la vez, yo hablaba con él. No como una entidad que pueda tocar, sino yo hablaba con algo. Entonces estaba muy, muy dividida entre lo que le digo al mundo y lo que yo siento. Creo que nos pasa mucho eso. Y eso me lleva un poco a los condicionantes. Es ¿qué somos? Quiero remontarme a mi pasado, a lo que siento que todavía vive en mí, porque es lo que soy. Quiero quitar todas las capas de lo que me han dicho y qué siento yo, y qué soy yo detrás de todo lo que me han dicho que tengo que ser o que tengo que creer, o lo que es la realidad. Siento que cada vez vivo una realidad menos real. Cuando era pequeña estaba más enraizada a lo que siento que de verdad es la vida. Recuerdo que cuando salía a la calle o salía del colegio y yo me mojaba porque me gustaba sentir la lluvia y la gente me decía, monta, que te llevo a casa, que está lloviendo, yo decía, no, quiero mojarme. Y daba igual cuanto me insistieran, yo me mantenía en lo que yo sentía y no me importaba que me dijeran, no sé, o como que tratasen de cortar lo que yo sentía que debía hacer. Es un ejemplo un poco absurdo, pero yo creo que se puede extrapolar a 20.000 cosas en la vida en las que dejamos de seguir nuestros instintos o nuestra intuición o lo que necesitamos y empezamos a seguir lo que otros nos dicen que debemos hacer. Pues yo simplemente me era fiel a lo que yo sentía y no me importaba, era como yo sigo mi camino y disfruto y ya está. Y ahora, cada vez que trato de hacer algo que yo siento, aunque para el mundo no tenga sentido, y hay una voz detrás diciéndome no hagas eso, a mí se me corta algo y ya no puedo recuperarlo. Creo que el error no está en las palabras de los otros, sino en que esas palabras al final hagan que yo deje de hacer lo que siento.
Porque a veces cuando lo hago igual, a mi alrededor hay enfado. O hay una sensación de no me estás haciendo caso o me estás haciendo daño cuando en realidad esas palabras me hacen daño a mí. Porque yo necesito seguir haciendo lo que hago y la otra persona, porque me quiere, me pide que deje de hacerlo. Pero en realidad ese amor me está cortando. Es complejo, pero al final, ¿a quién haces caso? Por eso a veces simplemente me quiero ir y alejarme de todo, porque no sé cómo encontrar ese equilibrio entre ser quien quiero ser quien soy, y que al mundo no le moleste, y que me dejen ser, sin sentir culpa por ello. Porque es eso, es culpa, no sé, al final tenemos tanto miedo a tantas cosas y la vida es para vivir. Aunque sean 5 años o que sea 1 año, pero es para vivir ese año intensamente y es que no me importa cuánto tiempo viva, si vivo. Y en ese sentido veo el ejemplo de insectos que viven muy pocos días, pero siento que lo que viven, lo viven. Y un insecto puede vivir más que yo en toda una vida, porque voy en automático y eso no es vivir. No sé cómo encajar esa humanidad. ¿Alguna vez habéis sentido que necesitáis hacer algo y esa palabra ajena os corta, como si os cortase una energía dentro? Como si de repente literalmente sentís que vuestra energía se hace pequeñita, que en vez de expandiros y notar una sensación, que hay veces que yo noto una sensación como de que salgo de mí, pero no corporalmente, sino de que no soy solo esto, sino que soy también un halo a mi alrededor, y con algunas palabras ese halo se corta. ¿Habéis sentido eso? Admito que a veces, no porque no esté agradecida a la vida, pero cuando alguien se va y es de forma natural y no de una forma con una enfermedad súper dolorosa y eso, porque, bueno, en ese sentido siento alivio cuando se van, pero, o sea, siento envidia, mucha envidia, porque yo creo que venimos aquí para hacer algo en concreto, o para aprender algo, y no son lecciones matemáticas ni de lenguaje, sino de vida. Venimos a aprender vida, venimos a aprender a amar, venimos a aprender cosas esenciales. Eso es lo que siento yo. No digo que sea la realidad, pero cuando nos vamos, tal vez es porque ya hemos cumplido eso que teníamos que hacer, entonces podemos dejar ya un mundo que es muy bonito, pero que también es muy doloroso, y descansar. Para mí el mundo es una escuela que engloba otras escuelas, que son las que te enseñan matemáticas, inglés y todo eso. Pero la escuela más grande es esto que estamos experimentando, y puedes pasar curso, puedes repetir, puedes tardar más o puedes tardar menos. Las personas que van rápido y aprenden mucho y cumplen las lecciones pueden salir de la escuela antes. Hay seres que se van muy pronto, muy, muy jóvenes, y no creo que eso sea malo, ni antinatural. De hecho es muy natural, es muy común. Algo que puede parecer absurdo, pero a mí me da rabia, es que cuando intento hablar de que si yo me muero, pues antes que mis padres o antes que personas que son más mayores que yo, porque puede pasar, que cuando hablo de eso, de cómo querría que fuese, qué querría que hiciesen, como que se corta esa conversación, como no hables de eso. Y es como, ya, pero es que yo lo necesito, yo necesito tener unas cosas claras, porque es totalmente posible que yo me muera antes. Yo creo que la vida no va como lo que nos han enseñado de naces, creces, te reproduces y mueres, y tienes que seguir esos ciclos y te mueres de mayor, y es como, bueno, o no, y no pasa nada. Es que no pasa absolutamente nada. Y igual hay personas que llegan a los 90 años sin haber vivido, y hay personas que a los 10, Dios, han vivido una vida muy intensa y muy feliz.
¿qué vale más? Para mí, llegar a 10 años habiendo vivido. Porque como dijo alguien en algún sitio que no recuerdo, la vida es lo vivido, no lo que queda por vivir. Y los niños tienen más interiorizada la muerte. Es algo que viven de una forma distinta. De hecho, hay muchos niños que ven más allá. Haced memoria, cuando erais niños, ¿no habéis escuchado alguna voz de alguien que no estaba, que cuando habéis crecido ya no escucháis? ¿No habéis visto algo que cuando crecéis ya no veis? O sí, depende de la sensibilidad. ¿No habéis conectado con algo más allá de la vida, que no deja de ser vida? Haced memoria de verdad. Al final las cosas que me hacen estar tan segura, sobre todo son las experiencias que tengo. Eso es lo que te da la certeza. Y yo recuerdo hace años que estaba durmiendo y me estaba ahogando. No era consciente, no había dolor, pero me estaba ahogando. Y de repente pasaron 3 cosas unidas, y es que noté que algo me tocaba la espalda, pero un tacto real. Di una inspiración como si estuviese en la película de Lo Imposible, debajo de la ola del tsunami. O sea, cogí una cantidad de aire que es que no tenía aire ya. Y abrí mucho los ojos como, Dios, ¿qué acaba de pasar? Alguien me está tocando. No fui capaz de reaccionar. Después ya encendí la luz y yo seguía notando el tacto. Y yo lo definía como, era una mano. ¿De hombre o de mono? Pero era una mano. No era de mujer. Yo sabía que no lo era. O sea, era muy concreto el tacto. Y bueno, 2 horas después no pude volver a dormir. Era muy temprano. 2 horas después yo seguía notando el tacto en mi espalda. Y eso lo dejé ahí, no lo hablé. Porque no me atrevía a hablar según qué cosas con los demás. Muchas veces si decimos lo que nos pasa, sí, te tratan de loco o de eso es una imaginación o de no sé, yo lo sentía tan real que prefería no hablarlo. Como tantas cosas que nos guardamos por eso. Como tantas personas que han experimentado ECM si no lo cuentan porque los tachan de locos. Pues pasa mucho, desgraciadamente. Y durante años no lo conté, pero un día estaba con mi madre y con mi prima y estábamos contando cosas así curiosas que nos habían pasado y yo lo conté y de repente mi madre dice, fue el abuelo. Y es que resulta que cuando mi abuelo por parte de madre se murió, que por cierto mi prima, que no lo conoció porque mi abuelo murió cuando ella estaba en la barriga de su madre, soñó con él. Soñaba con fotos en su piso, en el piso en el que me pasó que algo me tocó, es el piso de mi abuelo. Y ella tenía muchos sueños con él. Y nada, pues resulta que mi madre, cuando él se murió, estando en la cocina, notaba que alguien le tocaba la espalda. No creo que sea tan importante que la gente crea en esto, pero sí que no te desvaloricen por contar lo que has vivido, porque el escepticismo no es negar lo que no conoces, es dudar. Y porque hay tantas cosas que no entendemos que es como, bueno, pues yo no lo he sentido, yo no lo he experimentado, pero no te voy a decir que eso es una tontería, porque igual no lo sé, porque la ciencia no lo sabe todo. Y en el pasado a lo que desconocíamos se le llamaba magia. Y ahora son cosas muy normales, como por ejemplo los rayos. Antes era magia. Ahora sabemos lo que es. Pues hay muchas cosas que para nosotros son magia o irrealidad. Y en un futuro estoy convencida de que lo estudiaremos más y sabremos a qué se deben. Y es soberbio pensar que lo sabemos todo. Y es doloroso para las personas que quieren contar cómo se sienten y no pueden. La vida es muerte constante, lo vemos en la naturaleza todo el rato.
De hecho, yo creo que las personas que más conectadas a la naturaleza están son las que la afrontan de una forma más equilibrada. Porque es continuo, todo nace y todo muere todo el rato. Y tengo la gran suerte de vivir con muchos animales y poder experimentar la muerte de esa forma, porque ellos la viven de forma muy natural. Ellos siguen ahí, no le ponen conceptos, simplemente la sienten. Y cuando es natural en todos los casos llega un punto en el que dejas de comer, dejas de beber, porque ya no necesitas, porque tu cuerpo ya no necesita seguir, y al cabo de unos días te vas. Y es verdad que a veces en las personas no dejamos esos procesos, por miedo. A veces cuando nuestros seres queridos dejan de comer o dejan de beber, nos entra el miedo y tratamos de hacerlo a la fuerza, cuando simplemente de forma natural y sin angustia, tu cuerpo ya te da una señal de ya no necesitamos seguir haciendo esto. Y ya está. Y a los días pues te vas. Cuando por el miedo lo forzamos, al final la persona se va a ir sí o sí. Solo le estás alargando el tiempo, y si no se va de esa forma natural, pues llegará una enfermedad hasta que por el dolor de verla sufrir, la duermas, para no tener que pasar por un proceso que tiempo atrás hubieses pasado siendo súper relajado, y una transición pues como la que veo en los animales y que me parece tan bonita. Poder acompañar a seres que se van y ver su proceso y ver cómo es bellísimo. Y saber que, oye, si ya no come, ya no bebe, pues ahora ha llegado el momento de presencia total, de simplemente acompañarte, estar contigo, recordar, porque sé que te vas, porque la muerte avisa. Lo que pasa es que no queremos escucharla.